presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestra invitada a esta hora, la doctora Laura Louza, quien es directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Pues mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca del tema que nos ocupa desde hace semanas en Venezuela. Hay una controversia producto de la caída de el SAIME, o mejor dicho, los servicios y el acceso a Internet. Recientemente, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería publicó un comunicado sin ofrecer mayores detalles con el impacto que esto ha tenido para venezolanos que están en territorio nacional y sobre todo en el exterior. Yo le pediría un primer comentario acerca de este tema. La escuchamos. Muchas gracias. Efectivamente, hace unas 3 semanas aproximadamente, quizás ya un poco más, supimos de que esta plataforma dejó de funcionar. Evidentemente, primero nadie dijo nada porque en realidad, primero no hubo información del SAIME, nada, y realmente empezó a haber unos comunicados, pero de consulados que funcionan afuera de Venezuela, México, Argentina, por ejemplo, hacia los venezolanos que están allí, que no lograban tramitar justamente el pasaporte ni la cédula, porque lo que no permite la herramienta es tramitar nuevos documentos, ¿no? En este caso, mejor dicho, el pasaporte a los que están afuera. Y empezó a haber mucho ruido en Venezuela porque ya el asunto rebasó, vamos a decir, ya había muchos usuarios necesitados en situación que estaban viajando acá para hacer solo su pasaporte o lo que fuera, y empezó a haber también ruido en los medios, y finalmente el SAIME saca una especie de información en Twitter donde dice el de acá que efectivamente no se pueden tramitar los documentos, pero sí buscar. Y hasta ahí llegamos. Y luego ya, vamos a decir, esto llegó a nivel de escándalos con personas que tuvieron pérdidas de trabajo afuera, que habían venido aquí solo para hacer lo del pasaporte o porque tenían que ir a competencias internacionales de distinto tipo, o millones de situaciones que se presentaron. Y el SAIME hace unos días, el 12 de julio, sacó un comunicado donde dice que logró superar el bloqueo tecnológico y las medidas coercitivas unilaterales, le hacen sanciones, y que gracias a eso pronto estará de nuevo de servicio y que la semana que viene informará para reagendar citas eventualmente. Ahora, entiendo que esta situación viola el derecho a la identidad y otros múltiples derechos para los venezolanos, ¿correcto? Es así, es así. Nos viola, por supuesto, el derecho a la identidad que tenemos y que el Estado nos reconozca como personas a través de un documento que es fundamental, que dice pues nuestro nombre, apellido, nuestra edad, más que todo la fecha de nacimiento, lugar, etcétera, y nuestra nacionalidad. Eso en cuanto a la cédula, y el pasaporte pues es un documento esencial para que hacia afuera del país nos reconozcan, y de ahí pues una cantidad de derechos, porque usted sin esos documentos muchas veces no puede hacer muchas cosas, desde transacciones de tipo comercial, personal, familiar, hasta pues incluso circular, que al final es muy importante tanto dentro del territorio como afuera, y más en un país de migración masiva, como es el caso de venezolanos, que entonces cómo se traslada uno sin un pasaporte, ¿no? Ya esta situación además no es nueva, el tema del SAIME tiene tiempo y por eso hay tanta demanda de pasaportes, porque finalmente dentro de su peculiaridad parecía que funcionaba, por lo menos funcionaba, yo no diría bien, pero funcionaba y daba cierta seguridad jurídica, pero ya vemos que esto no duró mucho, ¿no? Ahora, además, se da la situación, y usted adelantaba algo, que hay personas que, han perdido becas de estudio internacional o incluso empleos en otros países. ¿A quién señalar como responsable de una situación de esta naturaleza? Le escuchamos. Al Estado venezolano. El SAIME es un órgano del Estado en un país, en un Estado de Derecho, en un país normal. Habrían pasado varias cosas. Un amparo
que podría introducir cualquiera para que el juez le ordenara al SAIME que atendiera a la gente y que de una vez diera respuesta y resolviera el problema, sobre todo ante su omisión de información y de como si no existiera nada. Mucha gente se hubiera dirigido primero, seguramente antes que a un juez, a la Defensoría del Pueblo, que supuestamente tiene el rol de defender nuestros derechos humanos, y entre ellos, por supuesto, el derecho a la identidad y todos los demás afectados en cada caso concreto, pues el de libre tránsito, obviamente, y luego cualquiera podría ser el derecho al trabajo si hay personas que lo perdieron, el derecho pues a cualquier cosa que esté implicada en el caso concreto. Y de ahí, pues obviamente en un Estado de Derecho el organismo hubiera tenido que resolver de alguna manera y sobre todo contestar. Pero como estamos en la situación país que estamos, tan desestructurada y desinstitucionalizada, y yo creo que esto no es más que la demostración de lo que realmente es el país, que ha tratado de vender una mejor imagen hacia afuera, y realmente mientras los problemas estructurales del país, falta de transparencia, falta de Estado de Derecho, falta de justicia y falta de posibilidad de ser efectivos realmente es nuestros derechos, y que el Estado no nos vea como que nos tiene que eventualmente hacer el favor de atendernos, sino que es responsable frente a nosotros y debe rendir cuentas, y nosotros somos los que tenemos derechos frente al Estado y el deberes, pues esto no va a cambiar. Entonces esto me parece un ejemplo muy triste, pero muy ilustrativo de la realidad de nuestro país, de un organismo que además, en vez de disculparse, que fue lo mínimo que debió hacer después de 3 semanas sin prácticamente decir nada, lo que hizo fue, como siempre, irresponsabilizarse y darle la culpa a alguien más. Incluso esto podría acarrear indemnización económica en un Estado de Derecho normal y con responsabilidad del Estado consecuente con la indemnización que haya lugar, porque evidentemente pues aquí hay una serie de implicaciones económicas enormes, además de daño moral, etcétera. Claro, porque la explicación que dan en este comunicado hablan de un supuesto bloqueo tecnológico contra el país que ha afectado el sistema. Sin embargo, aseguran que ellos han podido restablecer y activar una novedosa plataforma tecnológica que va a permitir reanudar los servicios sin ataduras extranjeras. Yo le pedí un comentario y lo uno con esto. ¿Este argumento puede ser utilizado si funcionara, obviamente, el Estado de Derecho en nuestro país o no? Doctora, la escuchamos. O sea, el tema es que aquí el gobierno tiene todo un discurso de que lo que no hace o lo que no hace bien es por culpa de las sanciones que le impiden prestar los servicios públicos, suministrar la gasolina como es, etcétera. Y realmente las sanciones internacionales y realmente la crisis humanitaria, es decir, este tipo de situaciones que estamos viviendo de ruptura de institucionalidad es anterior a eso. Porque el gobierno, el discurso se basa en que las sanciones son de 2014 en adelante, cuando esas fueron individuales, y fue en 2017 que empezaron sanciones generales o sectoriales, que sí, sin duda nos han afectado, pero no son la causa del problema. Entonces allí el gobierno lo usa, incluso tiene un juicio en contra de los Estados Unidos en la Corte Penal Internacional, diciendo que nuestra crisis humanitaria y la vulneración de nuestros derechos como ciudadanos es por culpa de las sanciones, cuando eso no es así, y las ONG lo han dicho, y lo dijo el secretario general de Naciones Unidas, el anterior al actual. En 2016 se pronunció al respecto y dijo: en Venezuela hay una crisis humanitaria culpa de la ruptura de sus instituciones. Entonces, esto no es más que una demostración de eso. Y luego, si Irán, que es un país que tiene sanciones hace más que Venezuela, logra, a pesar de eso, producir gasolina al punto de exportarla, porque Venezuela no produce gasolina. O sea, entonces ahí vemos que hay un problema, es del Estado, de su institucionalidad, que no quiere reconocer. Y mientras no reconozcas el problema que tienes, no lo vas a resolver. Mientras sigas justificándote, no lo vas a resolver. Y esa actitud prácticamente altanera, soberbia, como que yo estoy por encima, no ayuda. O sea, lo que queremos los que vivimos aquí es que las cosas funcionen, no nos importa si es Maduro o es otro. Lo que queremos es que usted haga su trabajo y trabaje y rinda cuentas. Entonces ahora el SAIME está empezando a publicar que si mañana entrega pasaportes en no sé dónde, que si los tiene, que si los que tenía ya, si los puede entregar y las cédulas, pero no termina de decir cuándo se va a resolver el problema. Entonces, eso muestra que hay un problema interno de negligencia importante, porque pareciera que ni ellos saben, porque si no lo hubieran dicho, obviamente. Si me permite, invitada, tenemos que hacer una publicidad. Pienso en los venezolanos en el exterior, porque, digamos, esta es el último eslabón de una larga cadena de hechos vinculados al SAIME. Desde hace muchos años
los más de 6 millones de ciudadanos que han salido de Venezuela han tenido que sufrir, incluso han tenido que vivir sin el derecho a su identidad, incluso movilizarse por distintas partes del mundo sin documentos. Yo le pedí un comentario, pero si me permite, al regreso de la pausa. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, reumatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fonpres6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando en esta parte del programa acerca de lo ocurrido con la plataforma del SAIME. Saben ustedes que se cayó durante semanas, y esto provocó, bueno, la reacción de los ciudadanos, sobre todo en redes sociales, producto del impacto que tiene esta situación, que por cierto no ha sido resuelta del todo. Nos acompaña la doctora Laura Lousa, quien es directora y cofundadora de Acceso a la Justicia. Yo le dejaba una inquietud a propósito de la situación de los venezolanos en el exterior, porque, insisto, este es, digamos, el último eslabón de una larga cadena de hechos que tienen que ver con el Servicio de Identificación venezolano. ¿Qué herramientas tienen para, digamos, hacer oír su voz en medio de esta crisis? ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, bueno, sería muy interesante uno ejercer algún tipo de recurso contra el consulado, pero el problema en el país correspondiente, donde eventualmente haya Estado de Derecho, pero el tema es que al final el Estado es responsable en su territorio, ¿no? A menos que sean hechos, obviamente, que tengan que ver con otro territorio. Entonces, bueno, es discutible el tema, pero realmente a la final lo que hace, obviamente, es que lleva a una situación gravísima, y que no estaríamos en esta situación donde hubiera habido tanto escándalo y tanta demanda si justamente no hubiera habido un problema de años que se ha estado alargando, a nivel que hay países que tienen un decreto interno donde reconocen el pasaporte venezolano por 10 años más que su vigencia. Por ejemplo, Colombia. Entonces, mi hermana, por ejemplo, tiene su pasaporte vencido y ella viaja a ciertos sitios que también reconozcan, y si ella no tuviera otra nacionalidad sería un rollo, pero ella, como tiene residencia en Colombia, ella para salir necesita el pasaporte venezolano, que es con el que tramitó su residencia, y luego puede presentar otro. Pero son casos donde ella medio tiene unos recursos, pero como ve, es bien jalado de los pelos. Entonces no todo el mundo tiene doble nacionalidad, no todo el mundo tiene esta prórroga que ha hecho algunos gobiernos, y la mayoría de los casos son personas que se quedan apátridas, lo que prácticamente como apátrida no puedes ejercer ningún derecho, porque sin un documento que te identifique, ¿cómo haces cualquier transacción hasta casarte, no? Entonces es realmente algo muy, muy grave. O sea, es una crisis que justamente es una crisis humanitaria, una crisis de país que hasta
hasta lo más básico no lo tienes, porque el Estado simplemente es como que desapareció o dejó de funcionar. No hay instancia, digamos, a la que puedan recurrir los que están en el exterior frente a esta situación que yo le diría que lleva años, ¿correcto? Totalmente, no hay instancia. Bueno, dirigirse a la ONU, pero obviamente esas son cosas que no se pueden hacer tampoco directamente, entonces, o eventualmente se pueden hacer, pero obviamente, porque además el sistema interamericano está como está también, entonces que Venezuela no lo reconoce, que entonces igual vas a la CIDH, entonces evidentemente es una situación muy compleja, donde al final, sobre todo resolver algo de esto rápido es muy complicado. La única instancia obviamente es el propio gobierno del país donde estás residiendo, que tú también le estás causando un problema a ese país y por eso los países han resuelto con este tipo de decideres. El que debería resolver es el consulado. Creo que lo mencionó nuestra invitada, porque el derecho a la identidad está ligado al derecho a la educación, libre tránsito y hasta la salud, ¿correcto? ¿Perdón? Que el derecho a la identidad está directamente ligado a otros derechos como la educación, libre tránsito y hasta la salud, ¿correcto? Sobre todo en el exterior. Claro, porque si no, ¿cómo te atienden en un hospital? O sea, ¿cómo te reconocen que existes? O sea, es realmente un problema gravísimo que afecta a la persona y por eso tenemos todo este tráfico y trata de gente que se va por la frontera, que se va de la manera que se va, se abusan de ellos, porque eventualmente lo que tienen además es la cédula de identidad, no tienen obviamente pasaporte, porque lo otro que no hemos hablado es el costo del pasaporte en Venezuela, que yo no he averiguado, pero estoy segura que es de los más caros del mundo, porque ya, o sea, $200 es mucha plata. Es mucha plata en cualquier lado, para un documento que es tu derecho. Doctora Laura Louza, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, quien es directora y cofundadora de Acceso a la Justicia, expresando opinión y análisis acerca de este tema, insisto, de que tantas reacciones ha generado y preocupación entre los venezolanos que están en territorio nacional y sobre todo los que están en el exterior, producto de la caída de la plataforma del SAIM, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, que luego de 3 semanas decidió publicar un comunicado confirmando lo que estaba ocurriendo sin ofrecer mayores detalles, más allá de atribuir lo ocurrido a un supuesto bloqueo tecnológico contra nuestro país. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno. Sintonícenos a través de Periscope. @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fonpreseiber.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a ver su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR 750, la radio que se ve.
La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la nucleación. En la unión está la fuerza. Este sabio refrán aplica hasta en el diminuto mundo de las nanopartículas, tal como lo demostraron los doctores Benjamin Sharifker y Jorge Mostany con su teoría sobre la nucleación. Desprovistas de carga eléctrica, las partículas muy pequeñas o nanopartículas no son capaces de formar estructuras estables o duraderas. Sin embargo, los iones o partículas cargadas eléctricamente contenidas en una solución ceden su carga y se organizan en cristales por efecto del potencial, dando como resultado una inmensa variedad de formas estables de un elemento mediante un proceso denominado nucleación. La nucleación ocurre en una diversidad de procesos naturales como la formación de nubes o el crecimiento de corales, pero su uso de manera controlada ha generado un nuevo campo, la nanotecnología, con innumerables aplicaciones en la medicina, en el ambiente y en la industria energética y electrónica. En el laboratorio de la Universidad Simón Bolívar, los doctores Benjamin Sharifker y Jorge Mostany, junto a sus discípulos, han estudiado la nucleación desde los años 80 y han propuesto una teoría de nucleación que se ha convertido en el modelo estándar para explicar la deposición de nanopartículas metálicas en superficies. Estos investigadores, además, estudian formas de eliminar contaminantes orgánicos de aguas residuales mediante reacciones químicas y de procesar de manera limpia recursos energéticos fósiles, entre otras cosas. Los doctores Benjamin Sharifker y Jorge Mostany son miembros de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Sus descubrimientos son un aporte significativo al desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de la sociedad. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan. Se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa saludamos al diputado de 20 Venezuela, Omar González. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un grato placer, como siempre, estar en tu programa. Un gusto conversar con usted, diputado. Mucho interés de conocer los detalles acerca del anuncio que ha hecho su organización, a propósito de la participación en las primarias de la plataforma unitaria. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. El pasado fin de semana, 20 Venezuela realizó su Junta Federal, su séptima Junta Federal, con representantes de los 24 estados que integran la República de Venezuela, en la cual se analizaron los temas de interés político, económico y social que más palpitantes de la actualidad. Entre ellos, desde luego, las mediciones que están planteadas en Venezuela
y hubo consenso en cuanto a que 20 Venezuela no permanecerá con los brazos cruzados frente a la situación que vive el país, incluso la situación de la comunidad internacional frente a las posibilidades que tiene Venezuela de salir de la terrible desgracia en la que ha caído desde hace 23 años. En ese sentido, nuestra líder, María Corina Machado, ha decidido medirse con todo, con las condiciones que 20 Venezuela ya venía expresando ante la opinión pública frente a los que han venido dirigiendo la oposición en Venezuela en medio de un enorme fracaso, así como también, desde luego, para sacar definitivamente al chavismo de raíz y a sus cómplices que tanta desgracia ha traído a nuestro pueblo. Bueno, diputado, lo hemos hablado en otras oportunidades. ¿Por qué, digamos, deciden participar en un proceso de esta naturaleza? Lo escuchamos. Desde el mes de noviembre del año 2021, María Corina Machado hizo un planteamiento a la ciudadanía venezolana. La necesidad de cambiar la dirección política que ha fracasado en estos 23 años para sacar de la tragedia que vive Venezuela de las manos del chavismo. Esto fue convertido, después de haber sido planteado por María Corina Machado, por otras organizaciones políticas, y lo tradujeron en lo que llaman ellos elecciones primarias. Bueno, de total, llámese la nueva dirección política, llámese primaria, es una medición, una consulta a los ciudadanos venezolanos para buscar sacar al país de esta situación en la que vive y sufre actualmente. Bueno, entonces, en esta oportunidad, todas, sin excepción, las direcciones políticas han decidido iniciar un proceso de precisamente de reforzamiento de la fuerza, del apoyo que ya viene registrando María Corina Machado en todos los sectores de la vida nacional. Entonces, hay unas tareas que se le han encomendado al partido en todas las entidades de crecimiento en cuanto a las afiliaciones, en cuanto a la malla electoral nacional que tenemos que preparar, y otros temas de interés, para evitar que sigan, por ejemplo, cayendo víctimas de los delincuentes, por ejemplo, los venezolanos que desesperados tratan de huir por el llamado tapón de Darién, el paso de la muerte, donde han fallecido centenares de venezolanos asesinados, otros han sido víctimas de robos, mujeres que han sido violadas, o para ponerle fin al peor ecocidio de la historia de la humanidad, como es lo que está sucediendo en el arco minero, o que deje Venezuela de ser el nido de los guerrilleros colombianos, como es lo que estamos viendo en los estados fronterizos y cosas por el estilo. Sin embargo, diputado, usted debe reconocer que esto se trata de un cambio de estrategia de su organización, ¿correcto? Porque hasta hace poco ustedes no veían, digamos, una salida electoral a la crisis en Venezuela, o me corregirá si me equivoco, lo escuchamos. Bueno, la vida es un cambio constante, lo decían los filósofos de la antigüedad, todo cambia, nadie se baña en el mismo río porque ha cambiado el agua y ha cambiado la persona que se baña en esos ríos. Y efectivamente las condiciones, desde luego, han variado en varios sentidos. El régimen ha perdido apoyo popular en términos gigantescos, así como también que hay un desmoronamiento de las instituciones. Es decir, han habido cambios y también en el apoyo de la comunidad internacional. La comunidad internacional, tanto la Unión Europea como los Estados Unidos, como las democracias más importantes, que son nuestros principales aliados, ya no tienen sobre la mesa distintas opciones, sino que la única opción que le han planteado a los venezolanos es salir por la vía electoral, pero con un proceso
confiable, transparente, donde realmente el venezolano elija, y no como ha pasado en los últimos procesos, que ha sido una trampa gigantesca, que incluso hasta la misma empresa que manejaba las máquinas esas traganíqueles con las que votaban los venezolanos, bueno, denunció que habían millones de votos fraudulentos allí. Eso lo ha venido denunciando María Corina Machado desde que el mismo instante en que se tomaron esas decisiones de generar esas máquinas de traganíqueles, de casinos con las que estaban votando los venezolanos. Bueno, ahora se presenta una oportunidad porque una María Corina Machado, empoderada por millones de venezolanos que seguramente la respaldarán en cualquiera de estas mediciones que están planteadas, con la fuerza de la comunidad internacional, pues estas condiciones tienen que variar y ya no expulsarían, como pasó en el último proceso, que se les ocurrió permitir que la Unión Europea enviara observadores electorales a Venezuela, y cuando ellos se dieron cuenta que estos observadores habían descubierto la trampa, el fraude, la farsa que estaba montada, no, el régimen los expulsó de Venezuela. Bueno, esas cosas no pasarían con María Corina Machado al frente de la oposición en Venezuela. Y no, ella no estaría llamando a hacer una bailoterapia o a tocar pito o a sacar banderas. Son liderazgos diferentes. María Corina tiene el coraje, tiene la inteligencia, tiene la decisión y el apoyo de los venezolanos para conseguir las condiciones que tanto exige y necesita el país para salir de esta desgracia. Ahora, las condiciones siguen siendo las mismas en cuanto Nicolás Maduro, bueno, continúa al frente del régimen venezolano y tiene control de las instituciones. ¿Qué puede decirnos sobre este punto, diputado? Lo escuchamos. Instituciones muy disminuidas, María Alejandra. Fíjate tú, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, que es la oficina electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, ya han salido rectores que incluso han ido a ocupar posiciones en la oficina judicial del PSUV, como es el llamado Tribunal Supremo de Justicia, y esas vacantes no han sido llenadas. Incluso se habla de la inminente renuncia del presidente del Consejo Nacional Electoral. Ese Consejo Nacional Electoral no genera la confianza que necesitan los venezolanos para ir a un proceso electoral confiable. O sea, son instituciones realmente disminuidas. Bueno, ahí tú tienes las Fuerzas Armadas. Lo que ha sucedido en los últimos días realmente llama la atención. Por ejemplo, decisiones como la pretensión de Maduro de elevar a cargo de generales a gente que no ha pasado por la academia militar. Eso realmente no tenía precedentes en Venezuela. Incluso Chávez, con todas sus maniobras, permitían que llegaran hasta coronel, pero lo querían poner de generales. Esto desde luego llama la atención. Pero no solo eso, María Alejandra, el mismo hecho de ratificar a Padrino López en el Ministerio de la Defensa, sacando a dos promociones de oficiales de la posibilidad de ascender y salen de baja porque no es un tapón lo que han puesto en el Ministerio de Defensa, también llama la atención. Y por si fuera poco, su ausencia en las efemérides patrias más importantes, como fue el 5 de julio, que en lugar de estar presente como es lo usual a los jefes de Estado, manda un monigote de goma para que desfile en los próceres el 5 de julio, el día de la independencia de Venezuela. Bueno, esto tiene que llamar la atención. Estas son instituciones que se están desmoronando. Así podríamos hablar del resto de las instituciones. Yo estoy ahorita en Anzoátegui, tienen 4 días sin luz, toda una población, Guanta, buena parte de Barcelona, de Puerto La Cruz, están sin electricidad, sin agua. Es decir, hemos perdido el control de la frontera. Son instituciones que tú dices, bueno, sí, tienen el poder de las instituciones. ¿De cuáles instituciones estamos hablando? Aquí hay un desmoronamiento de esas instituciones. Ahora, ¿ustedes irían a una elección con el actual Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, diputado? ¿Perdón? ¿Ustedes concurrirían a una elección con el actual Consejo Nacional Electoral? Absolutamente no. Y estas son parte de las condiciones que se han expuesto. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conversar con Omar Barbosa, el llamado secretario ejecutivo
de la plataforma unitaria en una conversación personal, mejor dicho, éramos el secretario de organización, el coordinador nacional de organización, Henry Alviares, y mi persona, tuvimos oportunidad de conversar con él y le expusimos las condiciones que 20 Venezuela ponía, por ejemplo, para participar. Sin el Consejo Nacional Electoral, o eso que llaman Consejo Nacional Electoral, sin la fuerza, sin el Plan República, sin inhabilitados, y algo muy importante, que todos los venezolanos, estén donde estén, tengan la posibilidad de participar, como dice la Constitución, en la escogencia de este proceso. El propio Omar Barbosa nos dijo que le parecía muy sensatas estas proposiciones, incluso él mismo lo declaró en un medio de comunicación, que no iba el CNE. Bueno, si no iba a estar presente el Consejo Nacional Electoral, no van las máquinas, son votaciones manuales, no va el Plan República, son los ciudadanos que cuidan este proceso, y desde luego faltaría por decidir lo de la diáspora, el derecho que tienen los venezolanos de escoger a la persona que debe de dirigir los destinos de la oposición en Venezuela, y por qué no decirlo, los destinos del país. Diputado, tenemos que hacer una pausa por publicidad. Quisiera referirme a las condiciones que ustedes han expuesto de cara a estas primarias de la Alternativa Democrática, cuya fecha de momento se desconoce. Pero si me permite, le doy la palabra al regreso de la pausa. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fon36b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Áreas de la plataforma unitaria, nos acompaña el diputado Omar González de 20 Venezuela. Él forma parte de la dirección nacional de este partido político, y yo le dejaba una inquietud a propósito de las condiciones que ustedes han exigido de alguna manera para participar. Quisiera hacer énfasis en el tema del voto manual, por ejemplo, diputado, y otras. ¿Hay consenso en el seno de los partidos de la plataforma unitaria sobre estos temas? ¿Se han establecido fechas para tomar una decisión al respecto? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Hay una serie de interrogantes que todavía no tienen respuesta, María Alejandra. Por ejemplo, no se ha designado la Junta Electoral que debe regir la organización de esta medición, de esta consulta, de estas elecciones. No hay un reglamento todavía establecido, así como tampoco hay una fecha determinada. Es decir, hay una serie de
vacíos allí de información. Nosotros hemos expuesto las condiciones. En las próximas semanas esperemos tengamos respuestas a estas interrogantes que son fundamentales para tomar una decisión. Como tú me preguntabas si el Consejo Nacional Electoral participa en esto, pues obviamente nosotros no participaríamos en una nueva farsa donde el seleccionado o los seleccionados serían los que quiere el gobierno, los que quiere el régimen, como tantas veces ha ocurrido en Venezuela. Recuerda que, por ejemplo, nosotros, la oposición, tuvimos como candidatos a Francisco Arias Cárdenas, de la oposición, fue el candidato de la oposición. Después tuvimos a Henry Falcón. Bueno, en fin, es decir, el régimen ha tenido la habilidad de imponer a los candidatos de la oposición. Con María Corina no pasaría absolutamente eso, por el contrario. Por eso esta mañana yo di unas declaraciones según las cuales María Corina puso a correr a unos y otros, ¿no? Es decir, bueno, ya se han registrado en las últimas horas algunos anuncios que ponen en claro cómo es la corredera. Timoteo Zambrano, que se decía de la oposición, del partido Cambiemos, de la llamada Alternativa Democrática, que no son más que el alacranato nacional, dijo que ellos no estaban dispuestos, ya renunciaban a cualquier posibilidad de medirse con María Corina Machado en cualquier proceso de primaria. Bueno, se pusieron a correr, y dentro del chavismo hay preocupación porque saben del apoyo, saben del respaldo, saben del perfil de María Corina Machado, y por eso digo y ratifico que los puso a correr a unos y a otros. Bueno, diputado, si María Corina Machado se mide y de pronto no es favorecida con el voto en estas primarias de la plataforma unitaria, existe el compromiso de apoyar al que gane, ¿correcto? María Corina es una mujer decente, y de una sola palabra, y obviamente en cualquier medición de esta naturaleza pues hay dos alternativas: se gana o se pierde. Si nosotros ganamos, como estamos seguros va a suceder, pues desde luego vamos a exigir que todos los demás reconozcan ese triunfo, pero igualmente en el supuesto negado que no llegáramos a obtener la victoria, desde luego que respetaríamos los resultados, porque esta es la regla de oro de las personas correctas, de las personas decentes. Cuando hay una medición de esta naturaleza, hay dos posibilidades: se gana o se pierde, y hay que respetar cualquiera de las dos. Ahora, sobre el tema de los inhabilitados, María Corina Machado fue inhabilitada en 2015, usted me corregirá si me equivoco, por la Contraloría. Yo no sé si eso se mantiene o no a estas alturas, pero el resto de dirigentes políticos que sí lo están, ¿cuál es la posición de ustedes al respecto? ¿Lo escuchamos? Claro que María Corina Machado no está inhabilitada. Ella tiene una prohibición de salida del país por defender los intereses del país ante la Organización de Estados Americanos, pero ella no está habilitada. Hay otros dirigentes que se dicen en la oposición que están inhabilitados por la Contraloría General de la República. Para nosotros eso no tiene ninguna validez. El régimen ha utilizado este recurso precisamente para imponer los candidatos que ellos creen más les conviene. Por eso nosotros decimos que ni el Tribunal Supremo de Justicia ni ninguna de las instituciones deben participar en este proceso. Para nosotros esas inhabilitaciones son absolutamente ilegítimas, y en consecuencia no estamos dispuestos a aceptarlas. De manera que cualquiera de las personas y partidos políticos, porque recuerda que la mayoría de los partidos de oposición están judicializados, es decir, le han quitado sus símbolos, sus colores, le han quitado hasta el nombre, y se lo han dado a gente que está vinculado al régimen, que son del régimen. Entonces, eso no tiene para nosotros tampoco ningún valor. Los partidos, nosotros respetamos a las militancias de esos partidos. Quizás sí tenemos tremendas diferencias, yo diría que las tenemos de hecho con las cúpulas de esos partidos, de Acción Democrática, de Primero Justicia, de Voluntad Popular, pero no con su militancia. Ahí hay gente muy valiosa, hay gente decente, hay gente trabajadora, hay gente que quiere este país.
y que, bueno, tienen todo el derecho de participar en procesos como este. Ahora, tengo que preguntarle, porque hay distintas opiniones sobre quiénes pueden participar en las primarias de la plataforma unitaria. Por ejemplo, ahora mismo pienso en las declaraciones del exgobernador Enrique Capriles advirtiendo que él es de la idea que incluso los denominados alacranes deberían concurrir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es su posición? ¿Y qué se ha discutido en torno a este tema? Lo escuchamos. Esto es un proceso para la oposición, Los llamados alacranes, los que se robaron esos partidos, el régimen le entregó las siglas de los partidos, los que han hecho negocios y los que están haciendo negocios con eso no son de oposición. Los llamados alacranes, esos no son de oposición. Por supuesto que si hubiesen participado en un proceso como esto, igual que el 21 de noviembre serían arrasados, pero en todo caso, tú no puedes hacer negocios con delincuentes. Tú no puedes hacer negocios con malhechores, ¿no? Los malhechores ni los delincuentes tienen honor. De manera que eso está proscrito, el que participen en un proceso de esta naturaleza. Enrique Capriles se equivoca cuando cree que los malhechores y los delincuentes tienen honor y plantea la posibilidad de que se participe en un proceso interno de la oposición. Ellos no son de la oposición, ellos son del régimen. Ahora, ¿hay una decisión tomada al respecto o todavía está en discusión, diputado? Bueno, te digo que son interrogantes de esa naturaleza, ¿no? Yo creo que es ya una decisión de la inmensa mayoría de los partidos, de los líderes de la oposición, que el llamado alacranato no participe en esto, no pueden, porque es que ellos no son de la oposición, ellos son del régimen. Ahora, sobre la fecha, hay distintas opiniones. Digamos, propuestas. La causa R ha dicho que el 23 de enero del próximo año sería un buen momento para acelerar estas primarias. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Andrés Velázquez, a mi juicio, tuvo una acertada propuesta, ¿no? Porque el 23 de enero es una fecha icónica para los venezolanos, es una fecha importante en la historia contemporánea de nuestro país. Sin embargo, no se ha seleccionado la fecha de ese proceso. Nosotros desde el principio hemos dicho que Venezuela no soporta, ¿no?, la tragedia que está viviendo y esto debería acelerarse. Además, la versión según la cual Maduro, consciente como está de su debilidad, pues no quiere medirse solo. Imagínate tú una elección entre María Corina Machado y Maduro, imagínenselo por un momento, ¿no? Entonces él dice, no, yo no me voy a hundir yo solo, y de repente vamos a llamar entonces a unas elecciones más amplias, de manera que sus representantes en las parroquias, en los municipios, en los estados, en los circuitos, también lo ayuden a que la paliza no sea tan grande, ¿no? Entonces de repente, decide adelantar las elecciones, una mega elección donde se elija no solamente el presidente de la República, sino que él tenga candidatos en todos los 24 estados, los 335 municipios y en las 1000 y pico de parroquias que hay en el país. Eso podría ocurrir. Es decir, nosotros en este momento lo que está planteado y lo que dice la Constitución es una elección presidencial en diciembre del año 2024. Pero es que esto no es un régimen legítimo. Lo que pasó en mayo, él lo adelantó en las elecciones donde él se autoproclamó presidente. Bueno, las adelantó unos cuantos meses antes, hizo un fraude y estuvo 8 meses esperando para tomar posesión, como dice la Constitución, en enero del siguiente año. Todos esos escenarios, nada de eso es absolutamente descartable, ¿no? Es probable que, y por eso es que nosotros hemos planteado que este proceso de medición para escoger una nueva dirección política se haga cuanto antes. Pero te repito, María Alejandra, esos son temas que se tienen que acordar. Algunos piensan, como Andrés Velázquez, que el 23 de enero es una fecha oportuna, otros piensan que es preferible hacerlo en el primer semestre y otros hasta en el segundo semestre del año 2023. Bueno, y es una decisión que hay que tomar. Para cualquiera que sea la fecha, vente Venezuela, y en el caso de María Corina Machado,
está dispuesta a medirse con todo en las condiciones que ya hemos expuesto. Diputado Omar González, 1.000.000 de gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, por la amabilidad de ofrecer detalles acerca de esta decisión que ha anunciado su organización de participar, la intención de participar en las primarias de la plataforma unitaria. Gracias. Nosotros, se nos agotó el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Charcaya, en la producción Yay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. RCR